Actualmente los lagos y ríos de agua dulce tienen algunos de los depredadores más extraños del planeta. Bagres, gars, arapaima, pez tigre y mantarrayas son amenazas mortales y casi invisibles para pescadores y nadadores en aguas dulces, la mayoría de las veces ocultos por sedimentos y lodo. Nos sorprende que los primeros ríos y lagos del mundo también albergaran monstruosos depredadores, aunque no los que imaginas. Mucho antes de que los dinosaurios aparecieran por primera vez en nuestro planeta, los depredadores más temibles de nuestras aguas eran invertebrados, aunque eventualmente serían superados por vertebrados como peces y reptiles. Algunos de ellos crecieron hasta alcanzar proporciones realmente monstruosas, y algunos de los primeros en hacerlo fueron los euriptéridos, enormes escorpiones marinos que patrullaban los océanos y ríos del Paleozoico. Hoy vamos a echar un vistazo a Yacelopteris, el más grande de los euriptéridos y muy posiblemente el artrópodo más grande que jamás haya vivido en nuestro planeta. Este es un viaje que nos llevará de regreso a hace más de 400 millones de años, a un mundo muy diferente al que conocemos hoy en día. Relájate mientras te llevamos en un viaje al pasado para conocer al escorpión marino gigante del Paleozoico. Yacelopteris rhananei es un enorme euriptérido depredador conocido del período Devónico temprano de Alemania, hace aproximadamente 410 millones de años. Este gigantesco artrópodo, de hasta 3 metros de largo, fue el mayor de su tipo y estaba bien adaptado para cazar en aguas dulces y salobres de la antigua Europa. Gran parte de la longitud de la especie estaba compuesta por su cuerpo, segmentado en 11 bandas de caparazón antes de formar una cola ancha en forma de remo. En su extremo frontal estaba la cabeza adornada con 2 ojos compuestos complejos. 8 patas bajo su cuerpo le permitían descansar cómodamente sobre el sedimento de ríos y lagos donde vivía. 2 paletas adaptadas hacia atrás funcionaban como remos para mover al animal en el agua. Sin embargo, la parte más impresionante de Icalopteris eran las garras, 2 pinzas dentadas al final de brazos en forma de tallo que sobresalían del frente de la cabeza del animal y se usaban para manipular, sujetar y, en última instancia, acabar con las presas. Este animal, del tamaño de un cocodrilo de agua salada promedio, habría sido realmente impresionante. En las aguas de la antigua Alemania, los euriptéridos fueron un grupo sumamente exitoso de carnívoros acuáticos durante el Paleozoico temprano. Conocidos coloquialmente como escorpiones marinos, estos artrópodos no eran arácnidos, sino otra rama de quelicerados lejanamente emparentados con las arañas y los escorpiones. Otros quelicerados modernos son el cangrejo herradura y las arañas de mar, más criaturas que pueden rastrear su linaje hasta la época de Icalopteris y más allá. Evolucionaron en el Ordovícico temprano o Cámbrico tardío, convirtiéndose pronto en depredadores eficientes que atrapaban invertebrados y luego peces con sus pinzas adaptadas. Algunas especies de euriptéridos eran capaces de salir arrastrándose de los primeros mares primordiales y pasar largos periodos de tiempo en tierra, adelantándose a nuestros antepasados en llegar a las costas por casi 100 millones de años. Los euriptéridos no solo tuvieron éxito, también fueron diversos. Mientras que Yacelopteris era, por mucho, el más grande del grupo, algunas especies alcanzaron longitudes similares. Pterigotis y Acutoramus casi lo igualaban en tamaño, mientras que algunos géneros como Alcanopteris crecían hasta solo 2 centímetros de longitud. Esta enorme variedad de formas y tamaños permitió a los euriptéridos ocupar muchos nichos ecológicos. Ibertopteris, por ejemplo, era un habitante de los bosques pantanosos del Carbonífero, filtrando el lodo en busca de invertebrados para alimentarse. Parecía un cangrejo herradura gigante y llegaba a medir hasta 1,5 metros de largo. Otros, como Megalograptis del Ordovícico, vivían en aguas costeras arenosas y atrapaban pequeñas presas con sus enormes brazos espinosos. Los euriptéridos finalmente se extinguieron al final del período pérmico hace aproximadamente 151 millones de años durante la Gran Mortandad.
El peor evento de extinción en la historia de la Tierra fue lo que los eliminó mientras el mundo descendía lentamente en un campo minado volcánico. Para cuando se extinguieron, muchas especies de euriptéridos eran pequeñas y sus nichos ecológicos habían sido ocupados por tiburones y otras especies de peces antiguos. La era de los enormes artrópodos depredadores terminó. Cuando los fósiles de Jaekelopteris se desenterraron por primera vez en los estratos de Renania, Alemania, se pensaba que pertenecían al ya mencionado Pterigotus, uno de los siguientes géneros de euriptéridos más grandes. Esto fue en el 14, cuando el paleontólogo alemán Otto Jäckel intentó describir el hallazgo. Encuentra enormes huellas de artrópodos acuáticos incrustadas en losas de roca que Jäckel interpretó como de 1,5 metros de longitud. Cuando Walter R. Gross descubrió más contenido fósil en el 36, Leif Stromer, un paleontólogo de Noruega, pudo proporcionar una descripción más precisa del artrópodo. Sin embargo, aún no había evidencia que sugiriera que esto fuera un nuevo género y no otra especie de Pterigotis. No fue hasta el 64 que el género Jaekelopteris fue designado oficialmente para estos fósiles por Charles D. Waterston. Sus estudios sugerían que el euriptérido era lo suficientemente diferente de otros especímenes de Pterigotis como para ser considerado distinto. Decisión tomada tras analizar cómo estaban segmentados los brazos y aletas de Jaekelopteris. El nombre del género honra a Otto Jäckel, el primer paleontólogo que intentó describir los fósiles. Combinado con la palabra griega para ala, un sufijo que a menudo se usa en los nombres de euriptéridos debido a las aletas en forma de ala que usaban estos animales para impulsarse a través del agua. 10 años después se creó la familia Jaekelopteridae para este género. Algunos científicos no están de acuerdo con ubicar a Jaekelopteris en esta nueva familia y prefieren mantenerlo en Pterigotidae. Y la postura actual es que Jaekelopteridae no debe usarse. Otra especie de Jaekelopteris fue asignada en 2007 y también se creía formalmente que era una especie de Pterigodus Jaekelopteris. Hawley, aunque mucho más pequeño que su primo gigante alemán, habitaba lagos y ríos de agua dulce en el período devónico de Wyoming. Jaekelopteris probablemente era un depredador ápice en su entorno. Se podía generar una fuerza extrema con su cola, la cual movía hacia arriba y hacia abajo para usarla como remo, impulsando al euriptérido a través de los ríos y lagos que llamaba hogar. Se podía generar una aceleración adicional con las aletas en forma de timón que sobresalían hacia atrás desde el cuerpo del animal. Y, por lo tanto, se cree que Jaekelopteris era altamente móvil, capaz de hacer giros rapidísimos para mantenerse al ritmo de los peces e invertebrados que cazaba en el agua. Y Jaekelopteris podía quedarse suspendido para escanear el entorno en busca de alimento y también desplazarse sigilosamente por lagos y estuarios para atrapar comida del sedimento. Aunque pudo haber utilizado tácticas de emboscada al acechar a su presa, también pudo haber sido más que capaz de perseguir a su víctima a través del agua. Jaekelopteris atrapaba a su presa a gran velocidad usando sus pinzas, que le daban un alcance extra de 1 metro. Cuando los brazos estaban extendidos, cada garra estaba cubierta de espinas dentadas que empalaban a la presa cuando el euriptérido la sujetaba por primera vez, causando un daño de sangrado inmenso. Desde aquí, Jaekelopteris era capaz de llevar la comida directamente a su boca, debajo de la cabeza, o desgarrarla en pedazos del tamaño de un bocado. Las pinzas también habrían sido extremadamente útiles para manipular su comida, orientándola en la dirección correcta para dar un golpe mortal. Se creía que Jaekelopteris cazaba usando la vista. Su visión era compleja y estereoscópica, permitiéndole percibir profundidad y atacar con precisión al cazar. Sus ojos eran compuestos, típico de los artrópodos. Cada ojo estaba formado por estructuras cónicas que daban al euriptérido un rango de visión detallado, siendo su sentido principal.
Se cree que la vista de Jacalopteris mejoraba con la edad, lo que sugiere que los euriptéridos mayores se movían a zonas más profundas y oscuras de los lagos al envejecer, quizás cazando presas más difíciles. Las huellas fosilizadas y las marcas hechas por individuos mayores de Jacalopteris podrían indicar que estos individuos mayores viajaban a regiones más superficiales para desovar antes de regresar a las profundidades. Se piensa que los jóvenes de Jacalopteris nacían de huevos colocados cerca de la orilla para protegerse de depredadores. En las primeras etapas de sus vidas, en aguas poco profundas, perseguían peces pequeños e invertebrados, y luego iban a zonas más profundas de lagos y estuarios. Al envejecer aquí, habrían encontrado animales más grandes, mejor comida para un Jacalopteris adulto. No hay evidencia de que el Jacalopteris alguna vez se aventurara al mar, y parece haber sido estrictamente una especie de agua dulce, Jacalopteris rani. Fósiles hallados en las lutitas de la formación Clerv, en Alemania, del Devónico, muestran cómo eran los lagos y estuarios donde vivían estos euriptéridos. Estas rocas se encuentran en las colinas del norte de Eifel, cerca del pueblo de Prüm, en Renania, Alemania. Este era un mundo dominado por los euriptéridos, varios géneros de los cuales vivían junto a y posiblemente eran cazados por Jacalopteris. Algunos de los euriptéridos adicionales descubiertos en las mismas rocas incluyen Adelophytalmus, Rhenopteris, Prumopteris y Ereopteris, entre otros. Aunque algunos de estos animales eran depredadores eficientes, ninguno igualaba el tamaño de Jacalopteris. Y esta última sin duda habría sido la especie dominante en este entorno. Deslizándose por el fondo de estos estuarios y lagos, habría estado Wilwaratia, otro artrópodo, aunque no un euriptérido. Este animal era un cebotera, grupo del que hoy solo existen los cangrejos cerradura. Sin embargo, en el Devónico eran un grupo muy diverso, y Wilwaratia habría parecido un animal extraño, acuático, parecido a una cochinilla, aunque similar en forma a los antiguos trilobites. En otras partes de estas aguas nadaban varias especies de peces primitivos, todos los cuales habrían sido presas adecuadas para Jacalopteris. Estos variaban mucho en tamaño y forma, ocupando diferentes nichos ecológicos dentro de las aguas. Además de esto, estos ríos y lagos estaban llenos de pequeños invertebrados, desde ostrácodos parecidos a camarones hasta moluscos y animales microscópicos similares al plancton. En las orillas se encontraban algunas de las primeras áreas verdes del mundo. Las plantas habían comenzado a diversificarse y expandirse tras su evolución en el período silúrico. Aunque no existían árboles ni bosques, estos prados primitivos sostenían muchos arácnidos e invertebrados. Los bosques evolucionarían poco después de que Jacalopteris se extinguiera, permitiendo que la vida en la Tierra diera otro gran paso. Quizá lo que hace que Jacalopteris sea tan intrigante es lo extraña que nos resulta. El cangrejo araña japonés es el artrópodo más grande actual, un crustáceo de aguas profundas que a veces alcanza tamaños enormes. Sin embargo, están escondidos en zonas a las que los humanos rara vez podemos llegar, por lo que casi nunca se ven. Los euriptéridos eran los tiburones y cocodrilos de su época, visibles en la superficie del agua y a veces incluso en las costas. Ver a Jacalopteris correr por el agua tras una presa sería un espectáculo digno de admirar.